El edificio del reloj del puerto de Valencia acoge por unos días al Buda de la Fundación Lumbini. La escultura ha viajado más de 9.000 kilómetros desde Myanmar, la antigua Birmania, hasta el puerto de Valencia. El transporte de tan espectacular obra de jade blanco se ha hecho mediante una operación especial. La mayor dificultad que hemos tenido es porque la escultura es muy pesada. Pesa más de 2.200 kilos, entonces para poderla manipular, por además la fragilidad del material que está hecho, ha sido todo muy complicado. Hemos necesitado una fenguis eléctrica, porque además como el entorno es muy delicado, el suelo no se podía enmarcar, había que ir todo muy despacito, y el embalaje que posee es un embalaje de hace muchísimos años. Entonces todo ha ido que ser muy lento, con mucha delicadeza, sobre todo también por la pieza, que la pieza tiene un valor sentimental y económico incalculable. La figura se llama Mahar Karuna Buda, mide 2 metros y es una réplica de un gran Buda de 40 metros. Después de estar 9 días en Valencia, irá al mayor centro budista de España, que se situará en Cáceres. Este Buda es el Buda Karuna, el Buda de la compasión, que viene desde Myanmar, ha sido bendecido por el gran monje Bamo y está muy cargado de espiritualidad. Creo que es algo importante que toque tierras españolas recorriendo la vía marítima de la Ruta de la Seda y que entre a través de un gran símbolo o emblema de nuestro país, que es el puerto de Valencia. La comunidad budista ha aprovechado la ocasión para darse a conocer mejor entre los valencianos. Es una religión no teísta y Buda no es un dios. Hay un Buda histórico, un ser humano como todos nosotros, que gracias a su esfuerzo logró ese estado despierto de la mente y nos ha trasladado las herramientas, los recursos, los métodos para que nosotros también podamos hacer ese recorrido y lograr ese despertar espiritual pleno, que no entra en conflicto ni en contradicción con ninguna creencia teísta. Está al margen de esa consideración. Me parecía importante tener en cuenta ese matiz. No hemos besado los pies de un dios, sino rendimos homenaje a nuestra propia naturaleza despierta, que reside en todos los seres. Tiene su belleza. Gracias. Para la Autoridad Portuaria de Valencia, este es un buen exponente de las históricas y fructíferas relaciones del puerto de Valencia con los puertos asiáticos.